Rompiendo barreras, rompiendo cadenas, luchando por mis sueños, luchando por mis metas, reparando grietas y también las tuyas. Es el momento de que avances y que no huyas. Para mí este proyecto es un milagro, o sea, es proyectos dirigidos a jóvenes que buscan sacar lo mejor de cada uno, que les permiten hablar, hace un poco como de altavoz, porque normalmente desde nuestra posición no podemos hablar. Necesitamos un intermediario que en este caso Totraval, a través de este proyecto, nos ha permitido conocer muchas cosas, muchas entidades, muchas personas. Aquesta experiència ha suposat, com diu, és molt vivencial. Llavors, sempre és bo viure i conèixer altres persones per poder entendre allò que t'envolta d'una miqueta més òptim. Para mí la formación ha supuesto un gran cambio en mi vida, tanto mentalmente como socialmente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo antes era un chico mucho más cerrado, aparte con esta formación yo he aprendido a abrirme más hacia las demás personas. Para mí la formación ha supuesto un crecimiento personal y me ha ayudado a descubrir o a desarrollar aptitudes que no sabía que podía llegar a tener. Conocer muy buena gente con los que quiero seguir en contacto, obviamente, y ver la vida desde otra perspectiva. Per mi la formació ha suposat conèixer noves perspectives perquè d'una cosa que semblava molt real, molt directa per mi, he pogut veure que hi ha molts punts de vista, moltes maneres de veure la vida, totes molt vàlides i de les que puc aprendre moltíssim, exprimir moltíssim i al final també créixer com a persona jo. Per mi la formació ha suposat un gran coneixement que jo abans no tenia sobre el barri o sobre coses que passen a Barcelona o arreu del món. I crec que aquests coneixements jo abans no estava interessat perquè no els coneixia i en canvi actualment doncs, sí que m'ha donat un cop de realitat. I durant la formació he trobat amb persones que han passat pel mateix que jo i tenen com una història semblant i la cosa que més m'ha fet com xocar ha sigut que, tot i ser de diferents orígens, ens hem passat per les mateixes situacions, no? Que fos del racisme o del bullying a l'escola o actualment per diferents qüestions. La part que més m'ha agradat d'aquesta formació és realment veure com diferents nivells des del liceu, com les cooperatives del Prat, i hem anat agafant com això, diferents nivells de punts de vista, més elitistes, menys elitistes, i sobretot en diferents tipus d'intervencions. Crec que és important escoltar altres veus per poder generar un discurs propi, no? I crec que és el que ha sorgit dins del grup al final, perquè escoltàvem, comentàvem, manteníem converses, pero lo que realmente se queda, lo que realmente importa, ¿no? Al final es todas aquellas conexiones, todas aquellas chispas, esas cosas que se han generado entre nosotros, ¿no? Ha suposat un punt de connexió especialment per l'associació que hem creat hoy allí per la comunitat filipina, més que res per endinsar-nos també més en els temes que ens envolten al nostre barri, el barri del Raval, que és el barri on ens centrem més, i veure realment les realitats que ara mateix existeixen en el nostre barri i com ens podem ayudar entre nosaltres. Los compañeros. Me llevo de esta experiencia la amistad que se ha creado, el respetarnos uno al otro, el no juzgarnos por cómo nos hemos visto, sino el respeto de todos me llevo y las ganas de querer que el barrio sea muchísimo mejor. Rompiendo barreras, rompiendo cadenas, luchando por mis sueños, luchando por mis metas, reparando grietas y también las tuyas. Es el momento de que avances y que no huyas. Veo un rayo de luz sobre este barrio, muchas cosas pasan pero nadie las ve.
La gente no ve esperanza en este escenario, pero yo sí creo, sigo teniendo fe. La libreta se abre, 1000 palabras que se escriben, experiencias incontables, sentimientos se dividen, escapando del hogar a otro lugar, conectando nuestras almas, sentir, llorar. Esa mirada que observa mis ojos, mi reflejo, mis gafas, mi hijab y mi pelo. Sentimiento libre, mi jaula, mi barrera, marca mi camino, los pies en el suelo. Rompiendo barreras, rompiendo cadenas, luchando por mis sueños, luchando por mis metas, reparando grietas y también las tuyas. Es el momento de que avances y que no huyas. Rompiendo barreras, rompiendo cadenas, luchando por mis sueños,